El ejército espectral, Andrew Green, versión libre, corría el año de 1642 e Inglaterra se debatía entre los horrores de una cruel guerra civil. De un lado luchaba el ejército leal al rey Carlos I, del otro los partidarios del Parlamento. Como siempre, el pueblo era la única víctima, pues sus hombres militaban en uno o en otro de los bandos contendientes. Cierto día de agosto apareció en la ciudad de Nottingham un piquete de soldados marchando al son de los tambores. Los militares se dirigieron al mercado y desde una plataforma, el de más graduación arengó a los pobladores. Solicitaban hombres para pelear por el rey y la patria. En un santiamén, muchos jóvenes ciudadanos corrieron a alistarse bajo el perdón real. Casi en forma idéntica, la escena se repetía a todo lo largo del país. Pero con no menos frecuencia, los emisarios del Parlamento visitaban ciudades y aldeas para reclutar combatientes, fuerza es decirlo, con igual éxito. Cada poblado y aún cada familia quedaron divididos por la discordia entre el rey y los indóciles miembros del Parlamento. 2 meses más tarde, en un soleado día de octubre, los ejércitos enemigos quedaron frente a frente en la llanura a los pies de Edged Hill, quieto lomerío cubierto de hierba verde. Era de verse el alegre grupo de hombres jóvenes en su mayoría dispuestos a pelear. Casi ninguno tenía experiencia militar y en cuanto a disciplina andaban en ayunas. Ahí estaban prontos a batirse, risueños, llenas las juveniles cabezas con sueños de gloria y honor. Debe mencionarse que los partidarios del rey contaban si no con más hombres, sí con la ventaja que supone una caballería bien adiestrada, en tanto que los rebeldes, aun siendo más numerosos, desconfiaban de la eficacia de sus hombres a caballo. En fin, al mando de la caballería real iba el príncipe Ruperto, sobrino de Carlos I y excelente jinete, a quien sus huestes adoraban, seguras de obtener la victoria para la corona. Las tropas de los bandos adversarios quedaron dispuestas en forma similar para la batalla. Sus respectivas infanterías al centro, flanqueadas por los combatientes a caballo. Poco después del mediodía, el príncipe Ruperto dio la orden de atacar. Vibró el aire con las notas de los clarines y el resonar de los tambores, y las tropas reales, con alegre desparpajo, cargaron al galope contra los enemigos. Con la celeridad del rayo, arremetieron contra los contrarios, despachando tajos y cuchilladas como enloquecidos. Rápidamente el aire se espesó con clamoreo de gritos, ayes, maldiciones, blasfemias, acompañado todo por el estampido de los mosquetes, las chispas de las herraduras y el olor penetrante de la pólvora. Era espantoso contemplar cómo se mataban a diestra y siniestra. Por aquí, un soldado se llevaba las manos al cuello en vano, intento de contener la sangre que le brotaba de una horrorosa herida. Acá, otro se miraba incrédulo el hombro izquierdo, justo donde una espada acababa de cercenar el brazo. Allá y acullá, otros soldados se revolcaban en su sangre tras ser alcanzados por sendas balas. En lo más apretado de la batalla, uno de los cabecillas del lado parlamentario, dándose cuenta de su ya casi cercana derrota, decidió cambiar de bando al momento y gritó: ¡Viva el rey! En ese mismo momento, los hombres guiados por él se abalanzaron contra los oficiales que un minuto antes eran sus camaradas. Buena parte del ejército rebelde se percató de semejante traición. Sintiéndose perdidos, esos hombres volvieron grupas y echaron a correr, maniobra aprovechada por el príncipe Ruperto y sus caballeros para salir en persecución de los fugitivos rebeldes. En mala hora, pues el conde de Essex, comandante de la infantería enemiga, vio en ellos su oportunidad y lanzó a su gente contra la infantería real, a cuyo frente iban Carlos I y 2 de sus hijos. El rey reaccionó con bravura y arrojo, pero era demasiado tarde. El príncipe Ruperto y parte de sus jinetes regresaron al campo de batalla a socorrer a los suyos, pero estaban ya demasiado exhaustos para luchar. Uno a uno, los leales al rey fueron cayendo en la hierba empapada en sangre. Quienes sobrevivieron no tardaron en escurrirse rumbo a sus hogares. La batalla había concluido al anochecer. Nadie podía proclamarse vencedor. Aquello había sido una carnicería.
¿Dónde quedaban ahora los sueños de gloria y honor, los ideales, la alegría de alistarse, perdidos entre el hedor de la sangre y la pólvora? Casi 4,000 hombres de ambos bandos murieron en la terrible jornada. Quienes lograron retornar a su respectivo campamento, deshechos de fatiga, oyeron toda la noche los quejidos y lamentos de los heridos y agonizantes abandonados en el campo de batalla, hasta que ya en plena noche, unos ruidos siniestros vinieron a reemplazar los gritos humanos. Zorras y ratas se afanaban entre los cadáveres para disputarse la carroña, y de vez en cuando, desorientadas por el hedor, mordían a un desdichado todavía con vida. Al romper el alba, los sobrevivientes de ambos bandos alzaron el campo para regresar por donde vinieron. Tras ellos quedaban la llanura tinta en sangre y salpicada de macabros despojos como una vasta tumba abierta. Para que ningún horror faltara, al poco rato aparecieron algunos aldeanos con la finalidad de saquear las tristes pertenencias de los difuntos. Y luego, a ellos se agregaron algunas personas pálidas y dolientes que buscaban entre los cadáveres a sus seres queridos. Luego, los meses pasaron y la hierba cubrió piadosamente la llanura de Edgehill y sus horrores. La guerra civil continuaba entre otros puntos de Inglaterra. Una tarde exactamente al año de haberse librado la batalla, un par de campesinos pasaba por aquella llanura cuando de pronto escucharon el estruendo de tambores cercanos, voces humanas y cascos de caballos al galope. Azorados y temerosos, se preguntaron si las tropas estaban ahí de nuevo para librar otra batalla en Edgehill, pero nada se ofrecía a su vista. Eso sí, resultaban claramente audibles el estrépito de los aceros al chocar, el chasquido de los mosquetes y los gritos de los heridos. A todo correr, los campesinos treparon a una loma vecina para observar el campo de batalla. ¿Cuál no sería su asombro al contemplar unas formas confusas trabadas en combate? Ante sus ojos, hombres y caballos peleaban con denuedo, increíble y ferocidad salvaje, en exacto duplicado de la batalla anterior. Naturalmente salieron como almas que se lleva el diablo en busca del clérigo aldeano. Tan pronto como lo vieron, le rogaron acompañarlos hasta Edgehill, porque las tropas habían vuelto. Incrédulo, el eclesiástico les exigió declarar en orden cuánto habían visto o creído ver. Los campesinos le dijeron toda clase de detalles al respecto. Más convencido, marchó con ellos a la llanura. Ante los 3 hombres, el fantasmagórico espectáculo de la matanza proseguía, salvo que ahora era mudo. En efecto, los espectadores veían a los combatientes sus horrendas heridas y los observaban abrir desmesuradamente las bocas, pero sus gritos no eran audibles. Cierto, contemplaban el humo blanco de los cañones, pero no oían el retumbo de su estampido, como tampoco se escuchaba el frenético galope de los caballos enloquecidos, aun cuando tenían frente a los ojos a los corceles. De hecho, el único ruido perceptible era el rumor del viento estremeciendo el alto pasto de la llanura. El clérigo se santiguó, estupefacto, pero apenas realizando el devoto gesto, abrió los ojos como si fueran a salírsele de las órbitas. De frente a él venían a todo correr 4 jinetes con sendas espadas desenvainadas. Pero los cascos de las cabalgaduras no tocaban el suelo. Los 3 espectadores cayeron de rodillas murmurando el Padre Nuestro, deseosos de acabar con tan horrorosa pesadilla. Acabado el rezo, el clérigo pidió a uno de los campesinos ir a la aldea y traerse al juez. Al cabo de un rato, llegaron el magistrado y un par de oficiales del rey acompañando al enviado. Por espacio de 3 horas, los 5 personajes presenciaron aquel demoníaco combate. En cierto momento, uno de los oficiales se desplomó de rodillas, llorando a lágrima viva. Acababa de reconocer el espectro de un amigo suyo, a quien señaló con dedo tembloroso. Sus compañeros fijaron la vista en el punto indicado. En ese instante, vieron cómo la fantasmal figura caía de espaldas, atravesando el cuello por una bala enemiga, en el mismo sitio donde un año antes su amigo encontró el cadáver. El crepúsculo llameaba en el horizonte cuando los espectros, rendidos de combatir,
comenzaron a diluirse en las sombras del ocaso. La llanura quedó vacía y quieta. Los 5 espectadores tardaron en convencerse de estar despiertos. Las apariciones se repitieron varias veces, ante distintas personas, y el relato de la fantasmal batalla acabó por llegar al rey, quien la hizo investigar. Sus informantes le comunicaron la exactitud del hecho y Carlos I lo mandó certificar en un acta. Ignoraba que en poco tiempo también él iba a perder la vida y a sumarse a la multitud de muertos en la desastrosa guerra. De cualquier manera, dicen los vecinos de Ed Hill que cada año, en la misma fecha, la llanura se vuelve a poblar de combatientes, y las sombras del rey y de su mortal adversario, el conde de Essex, continúan peleando aún después de muertos.